escritores, co-guionistas, directores, actores de Argentina 1985. Artistas, como dice el señor acá, Axel, pateándome por lo bajo. Pero bueno, ahora tenemos el famoso minuto de foto para que estén todos parados, por favor, aquí. ¡Wow! Nos sentamos. Bueno, y ahora llegamos a la parte donde yo digo el nombre. Debería estar debatiéndose en el Senado la ley de las asignaciones específicas. las asignaciones específicas, que ya tiene media sanción en diputados y hoy debería estar en el Senado, pero hasta donde sabíamos No va a estar en el orden del día de hoy. no está en el orden del día de hoy, así que es una situación preocupante al borde de la desesperación. Esta película no utilizó esas ayudas, pero todas mis películas anteriores sí. Todas las películas de Ricardo, sí. Todas las películas en las que participó Axel, Alejandra, Peter, sí. O sea que sin esas asignaciones no existiría el cine argentino. O sea que nosotros, aprovechando esta situación, aprovechamos para pedirle al Senado y a los que correspondan que se renueven esas asignaciones, porque sin eso no existiría el cine argentino, no existiría el teatro argentino y se dificultaría muchísimo la representación cultural de nuestra cultura. O sea que es algo grave, preocupante y que deseamos que se solucione y se renueve rápidamente. Agustín, ¿cuál es la que más...? No, lo dijiste perfecto. Pero sí, los recortes a la cultura nunca fueron las soluciones a las crisis y a los problemas económicos de este país y de ningún otro. Así que... senadores voten. Que Santiago, que la Cámara, que el Senado... que el Senado se ponga a la altura. Sí, y que la oposición dé quórum para que se trate. Perfecto, pasamos a la siguiente. Distintas, yo lo viví como creo que la mayor parte de la ciudadanía en distintas edades le ha tocado. Al principio con un poco de escepticismo, temor, prudencia y demás, porque sabemos cuál era el contexto en el que esto fue presentado. Y con el correr de los días y los meses, viendo que efectivamente el juicio iba a ser llevado a cabo, el entusiasmo obviamente fue creciendo. Y la segunda parte de lo que preguntás no tiene relación con haberlo vivido tangencialmente en esa época. Tiene mucho más que ver con el impacto que me produjo primero la idea que Santiago me transmitió de llevar adelante este proyecto antes de leer un guión, multiplicado increíblemente a partir del momento en que leí la primera versión del guión. Después, por supuesto, hubo otras, pero ya cuando sentí la dimensión del cuento, entre comillas, que teníamos entre manos, lo viví en forma realmente muy, muy, muy entusiasmante. Perfecto, sí. Sabíamos y sabemos que es una película muy importante y está bueno recordarlo y poder transmitirlo de la mejor manera, pero lo hicimos con respeto, con conciencia y con muchas ganas de poder contarla de la mejor manera. Fue un placer trabajar con mis compañeros. Tengo una... Bueno, voy a hablar de esta película. Yo la verdad que recibí el guión de esta película y creo que lloré desde la primera página hasta la última. Siento que por las devoluciones que vamos teniendo, no solo es muy emocionante, fue muy emocionante el guión, sino que sigue siendo muy emocionante, muy fuerte esta película. Yo creo que es una película importantísima. En este momento, no sé, sabemos que los juicios a los genocidas fueron un mojón en la historia de este país. Algo que marcó una conciencia plena, que no solo marcó para el mundo los juicios, primeros juicios civiles a militares como Nuremberg, sino que fue un espejo hacia adentro. Fue muy importante ese juicio para nuestra sociedad en ese momento, porque la dictadura cívico-militar se
sabiendo y no sabiendo, no toda la sociedad sabía lo que estaba sucediendo y eso fue fundamental. Entonces, esos valores de este juicio son valores que se siguen sosteniendo, que creo que nuestra sociedad y nuestro país son valores en los que se sigue creyendo, en la justicia, en la defensa de los derechos humanos, de la no violencia como camino hacia construcción de una sociedad y una sociedad que construye en conjunto un mojón que construye futuro. Entonces siento mucha felicidad por esta película en este momento. Creo que es una gran película y que viene a decir muchas cosas y a reafirmar muchas cosas que a veces naturalizamos, que pensamos que ya está, que los derechos humanos ya está, que ya todos sabemos que hay cosas que no pueden suceder y de pronto suceden cosas que nos hacen pensar que no, que esta memoria, la verdad y la justicia hay que recordarla, hay que sostenerla y creo que esta película lo viene a hacer de manera brillante. El proceso de investigación de la película de la escritura del guión fue muy largo. Descubrimos muchas cosas que nos emocionaban por su valor cívico y por la manera en la que se consiguió el juicio y también por la dureza de lo que se contó en ese juicio. Así que seleccionar los testimonios que íbamos a significar era muy difícil. Seleccionamos el de Adriana Calvo de la Borde, que creo que tiene una contundencia y un poder enorme por la manera en la que ella se plantó frente a los jueces a hablar y con la contundencia con la que lo hizo. Y es un hecho, y fue, por otro lado, el primer testimonio de una sobreviviente de un campo de concentración en el juicio, digamos, y la fiscalía también la eligió a ella para arrancar con los testimonios de los sobrevivientes. Fue durísimo y creo que todas las crónicas de la época lo remarcan como el testimonio que abrió aguas. Y luego había otros testimonios que nos parecían importantes por diferentes motivos, como el de Pablo Díaz por la lucha de los estudiantes secundarios, el de Alejandra Naftal por la manera en la que denunció las violaciones que sucedían en los campos de concentración, el de Watts. Bueno, había muchos testimonios y por supuesto que hay muchos que quedaron afuera porque, bueno, es una película, digamos, y lo que nosotros teníamos que hacer era retratar esa dureza y esa emotividad con la que hablaron y esa valentía con la que hablaron los testigos, pero bueno, había que contar mucho en 2 horas. Así que fue difícil y nada, ¿no? La verdad que la cantidad de testimonios que quedaron afuera no los podría enumerar porque son muchos. Quería contestar yo, pero no me dejo. Los artistas Fueron a hablan los de otras productores. cosas. Por supuesto que vivimos en un universo cambiante, con reglas de juego que se están modificando día a día. Nuestro trabajo era tratar de hacer la mejor versión posible de esta película, que ustedes la pudiesen disfrutar, que la pudiese disfrutar la mayor cantidad de gente posible. No vamos a negar la realidad. Por supuesto, el sistema está cambiando. De todas maneras, Argentina 1985 se va a estrenar en más de 200 salas en todo el país, una cantidad muy grande, en todas las regiones, que fue una de las cosas que cuando supimos que había circuitos que no iban a tomar la película, nos la propusimos muy a conciencia, justamente porque queremos que todo el mundo acceda a la posibilidad de conectarse con esta historia que nos atraviesa a todos. No va a estar 3 semanas en cartel, sino que va a estar todo el tiempo que esté en cartel. Lo quiero aclarar, porque esa es una de las cosas que nos preguntaban. ¿Va a estar solo 3 semanas? No va a estar solo 3 semanas. Luego, eventualmente, van a poder ver la película en la plataforma, pero no deja de estar en los cines después de esas 3 semanas, salvo que la gente no la vaya a ver, que me da la sensación que no. Estamos acá para ocuparnos de eso, por favor. entre otras cosas. Obviamente nos da, claro, por supuesto que nos genera tristeza en ese punto donde querríamos que esté en todas partes, pero la verdad es que estamos muy orgullosos y muy felices de esta película y de lo que a ustedes les pasa con la película, la verdad. Así que gracias por el interés, por supuesto. Como lo vimos todos, es como decía mi compañera, acá es un mojón en la historia de Argentina. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp y me ponían el video llorando y me ponían la foca. Hay un sticker que es espectacular. Tenemos el GIF. Todos sabemos que Axel es un ser de una gran insensibilidad. Le hemos torcido la muñeca.
Trabajamos siempre muy enfocados, a pesar de lo que todos saben es un rodaje, con sus parates, sus descansos, pero la verdad es que, como decía Peter hace un rato, muy enfocados, siempre estuvimos muy concentrados, muy tranquilos, contentos y confiados en la película que Santiago tenía en su cabeza y que episódicamente nos iba revelando. Por supuesto teniendo como guía este guión que yo creo que es un ejemplo de guión, por su claridad y porque además, como me gusta decirlo, se construye a sí mismo. Es decir, tengas o no referencia de cómo ocurrieron los hechos en el momento en que ocurrieron, estés o no al tanto de qué es lo que ocurrió en ese momento, el guión y por supuesto la película se encargan de que uno pueda acompañar paso a paso el relato, y por eso es que ocurre lo que ocurre a nivel emocional cuando llegamos al final. Esto tuvimos la oportunidad de comprobarlo. Por supuesto que ahora estamos en la víspera de disfrutarlo y vivirlo en nuestro país, y yo sé que va a ser muy fuerte, pero lo digo básicamente porque era una gran incógnita que teníamos todos cuando presentamos la película en Venecia, y la composición de lo que fue la audiencia, yo creo que, pero no exagerar, pero creo que arriba de un 60 o 70% de la composición eran extranjeros. Y eso demuestra claramente que estés al tanto o no estés al tanto de qué es lo que ocurrió, el relato, la película, el guión, se encargan. Sí. Ratificamos. Siempre tengo eco, en casa también me ocurre esto. Perdón. No pasa nada, amor, está todo bien, estás absolutamente descalificada ya. Yo te hago igual. No pasa nada. Bueno, nada, es para sintetizar. Cuando vimos la contundencia de la devolución a cargo no solo de gente de habla hispana, de argentinos, españoles y demás, sino de gente de otros países, de otros idiomas y demás, realmente eso fue, creo yo, lo que fogoneó la reacción emocional que tuvimos todos nosotros, porque nos dimos cuenta de que esta historia, esta película, llega a donde quieras. Es decir, es muy difícil encontrar una comunidad, una sociedad que no se haya sentido en algún momento, y por el motivo que fuere, avasallada, ninguneada, atropellada, deshilachada. Entonces el espíritu de esta película llega a todos lados. ¿Me dejas pues, puedo agregar una cosa más? Cuando No. estábamos... Okay. Pero quiero que... Españoles en San Sebastián, ¿qué te decían sistemáticamente? Bueno, lo que ocurre es que el caso de España es un caso muy testigo, porque para ellos fue en su mayoría absolutamente imposible eludir la sensación de el por qué aquí no. Es decir, un término que utilizaron mucho en algunas críticas, en algunas charlas, en todas las ruedas que tuvimos de entrevistas y demás, era el término envidia. Es decir, sentir esa sensación de que yo traté dentro de mis posibilidades, de poner un poco de paños fríos a eso, porque entiendo que por una cuestión de número y de contextos diferentes, son situaciones que no merecen mucha comparación, más allá de lo que espiritualmente significa, la reflexión emocional que genera, pero traté de que no, porque ellos realmente estaban encendidos con ese término, el término envidia, y por qué aquí no, y haciendo tanta falta y demás, y sobre todo a la luz de lo que ocurre en el mundo hoy en día, con esta especie de... se han reavivado algunos fuegos en algunas latitudes, y pareciera que en ese sentido la humanidad no tiene memoria, ¿no? Eso fue lo que pasó, y esa fue la contundencia que nos llevó a... Llorábamos como cocineras todos, nos mirábamos y disfrutábamos el momento y sonreíamos al mismo tiempo por la felicidad que significa el trabajo bien realizado, pero no podíamos parar de llorar. Esa es la verdad. Una película que le abra a las futuras generaciones también. Y está bueno poder recordarlo, poder con una película transmitir este tipo de emociones y que se genere ese respeto, ¿no? Y
creo que la película habla por sí sola. Así que, como todos sabemos, invitamos a esas generaciones a que la vayan a ver, porque es una experiencia que vale la pena vivirla. Gracias. Estas semanas yo le he mostrado la película a familiares, primos, sobrinos que tienen 20 años y lo que más les conmueve es un momento de la historia argentina donde había toda una sociedad unida construyendo un país, construyendo una democracia, salvo los villanos de siempre que siguen existiendo, pero esa unión que hubo para salir adelante después del horror es algo que hay que recordar y que es vigente hoy por hoy. Pero cuando empecé a recorrer la ciudad y a confrontarla con el archivo que teníamos, me di cuenta que cambió muchísimo y que la reconstrucción era muy difícil, así que filmar la década del 80 creo que debe ser tan difícil como filmar la década del 50. O sea que los teléfonos, los aires acondicionados, están por todos lados. Las calles, luces en las calles. O sea que hubo un trabajo enorme que se lo voy a agradecer públicamente a Micaela Sayeg y a su equipo de arte y a Javier Juliá, que es el director de fotografía, que hizo un trabajo heroico, y a todo el equipo de postproducción, a Lea Pugliese y a todos los de Huanca, porque la verdad es que uno escribe cosas a veces con un poco de impunidad, porque el papel todo es barato, es fácil de hacer, pero después hay que hacerlo. Ahora sí. Ahora lo decís. Ahora me lo venís a decir. ¿Cómo se da cuenta? Ahora. Qué cosa de loco. Pero bueno, nada, tuvimos un equipazo que se encargó de plasmar esos delirios que teníamos en el papel y poder hacerlo. Nada, y por supuesto los productores que pudieron encauzar todos esos requerimientos en un presupuesto y en una logística que no era nada fácil. Hubo muchas cosas, digamos, del tratamiento visual. Nosotros queríamos que la película estuviese, por decirlo de alguna manera, dentro de 1985, no mirarlo desde lejos, no mirarlo desde el 2022, como que quien viera la película estuviese y vibrase como si el 1985 fuese ahora y pudiera provocar los sentimientos y las emociones que pueden haber provocado en ese momento. O sea que buscábamos, desde la construcción de los personajes, de la construcción de los decorados, siempre estar muy, muy cerca de lo... ¿cómo decirlo?, de una zona sensible, de una zona humana, que no recargase de artificio lo que estábamos contando, y eso se hizo en todas las áreas todo el tiempo. Luego hay algunas trampitas y cosas que hicimos como para eso que son muy técnicas, no sé si contarlas porque sería un poco como revelar los secretos del mago y no lo voy a hacer. No, eso no. Creo que vuelvo al guión porque es el origen de la cosa, y creo que ya ahí había como unas decisiones muy inteligentes tomadas al respecto, y es que esta película está vista desde el punto de vista de Estracera, desde el punto de vista de Moreno Campo, de los fiscales. Entonces dentro de ese punto de vista es cómo ellos van, en el caso de la familia Estracera, que es lo que constituíamos con Ricardo y con nuestros hijos, hijas, ese espacio iba contando muchísimo del devenir de la película, del momento. Bueno, ustedes la han visto, pero la película no empieza con el juicio, empieza justamente con decisiones que se van tomando, con la papa caliente que le cae al fiscal Estracera en la mano, que no estaba esperando, no era alguien que se había preparado toda su vida para que eso sucediera. Y entonces creo que su familia cuenta mucho, como decía Santi en un momento, como una familia funcional. No funcional, una familia que sí que acompaña, una mujer que es una mujer con sus ideas, con sus convicciones, que no es la señora de un fiscal, que tiene una autonomía, con unas hijas y un hijo que también participan, que acompañan, con una pareja que me parece que de esas parejas yo tengo como en la cabeza fotos de Estracera y Marisa, y
no sé, fotos de ellos dos riéndose, fumando, tomando whisky, ¿no? Con amigos, como una pareja que se acompaña con una mujer que con su compañero en un momento que tiene que tomar decisiones, bueno, lo acompaña, a veces lo pincha, ¿no? También las cosas que hacen los buenos compañeros de vida, ¿no? Que a veces te empujan o te bancan el miedo, o que te confrontan, o que te dicen, bueno, tenés cagazo y bueno, sí, pero esto hay que hacerlo, ¿no? Cosas que él mismo piensa. Entonces creo que la familia sí cumple un rol importante, porque me parece que la película está contada desde todas estas humanidades, estos seres humanos. Entonces allí se juegan todas las contradicciones, todos los temores. El momento era complejo, no era tan fácil. Ahora vemos y decir los juicios, no, la cocarda, los juicios, somos el país que los juicios. Pero en ese momento no era sencillo. Las presiones de los militares estaban ahí, digo, era una democracia recién arrancada. Entonces, esta vivencia, esta elección de contarlo desde lo humano, además desde cierta thriller, digamos, donde vamos descubriendo los hechos, me parece brillante. Y ahí creo que sí, pudimos armar esa familia, ¿no, Ricardo? Creo que sí. Sí. Bueno, por ahí nos vamos a divorciar, entonces. Es graciosa en un punto esto de que le dice, por ejemplo, el personaje de Brisky, ¿no? Que dice, estás a cargo del juicio más importante de la historia argentina, y resulta que el tipo que tiene a cargo eso en la casa lo tienen cagando. Porque tanto su mujer como su hija y su hijo lo tienen cortito, o sea, no le dejan pasar una. Esa es una de las cosas que creo que Alejandra que estaba describiendo y que hacen que rebose humanidad el relato. Seguimos. La persona que más sabe de postproducción de películas en el mundo, básicamente. Nos daba también, alguien que vive hace muchos años afuera, nos daba también perspectiva frente al desarrollo de lo que estamos contando. Victoria hizo notas. Me acuerdo que el primer día que entramos, alguno de los chicos, algún asistente de producción me dijo, ¿ya viste la sala de audiencias? Yo, no, todavía no, yo me estaba maquillando. Me dice, vení, seguime. Y se abrió ese portón que tiene ese lugar, y la verdad que entrar ahí fue muy fuerte, muy fuerte. Con respecto a lo del alegato, con Santi estuvimos muy codo a codo en ese sentido. Sí, estuvimos todo el tiempo revisando posibles incorporaciones, qué nos queda afuera, qué tenemos que sacar, cómo ser económicos. En un principio reconozco, no es que nos asustaba, teníamos en el radar la duración del alegato. Entonces era lógico imaginar que haríamos lo imposible por ser lo más sintéticos y contundentes posibles, pero al mismo tiempo tampoco queríamos que fuera solamente una declaración, que tuviera esa modulación que necesitaba tener para llegar a donde queríamos que llegue. Y creo que lo hicimos bien, porque íbamos charlando en el camino, y siempre hiciéramos la escena que hiciéramos siempre ¿y el alegato qué onda? No, bueno, también, Santi estaba muy enfocado en el alegato. Decía, ¿qué onda? ¿Lo estuviste? Sí, pero ya vamos a tener tiempo. Y lo fuimos tomando con tranquilidad, con prudencia y seriedad, pero creo que hicimos una serie de revisiones anteriores a empezar a filmarlo. La noche anterior, creo. La noche anterior. Y durante la grabación también. Durante el rodaje también. Íbamos cambiando algunas cosas o ajustando algún término. Después maravillosamente realizado y editado, porque lo hicimos durante 3 o 4 días, el alegato. Yo cuento siempre eso como una anécdota, pero en realidad es porque es muy significativo. Hubo momentos en que teníamos la sala de audiencias con 350, 400 personas, una gran cantidad de personas, que como todos sabemos, con las repeticiones y durante las horas,
terminan, lógicamente, en algunos casos, sintiendo ese fastidio, el cansancio y demás, y eso puede terminar en un aburrimiento. Nunca hubo una retoma o un plano que los incluyeran donde yo no viera que todos los extras que habían, el equipo técnico y demás, no estuvieran emocionados con el relato. Y eso que lo habían escuchado ya 20 veces. Es decir, no era por el factor sorpresa, era por el trabajo que estábamos haciendo. Y después, bueno, en la edición se consiguió una síntesis de ese alegato que a mí me parece que es muy apropiada. Yo lo tomé con tranquilidad porque cuando tenés un texto entre manos de semejante vuelo, por no decir solamente contundencia, tenés un respaldo que pocas veces se tiene. Así que lo tomé con tranquilidad. Hay que decir una pequeña aclaración, sí, las palabras del alegato son las palabras que dijo Trasera, digamos, más allá de alguna edición por motivos obvios de una adaptación cinematográfica, pero ahí no hay nada inventado, digamos, es lo que dijo efectivamente Trasera en el alegato. De poner o sacar algunas cosas, nos referíamos a qué seleccionar, no guitarreamos en ningún momento. Cosa que es una pena porque es tan lindo guitarrear. Mira, hay una precaución que tuvimos desde el principio, guiados por consejo de los productores, que era a la película, a la cierta solemnidad que se podía desprender del tema, y cierto reparo que podía tener una parte del público en relación al tema. Entonces con Mariano nos dimos cuenta de que el humor que se podía introducir en la caracterización de Trasera y en los primeros minutos de la película era una forma de desarmar ese prejuicio y hacer que el espectador entrase más relajado a la dureza de lo que iba a venir, que por supuesto iba a llegar y todo el mundo lo sabía. Así que fue un poco un ejercicio para derribar alguna guardia que podía existir. Después, Trasera era un personaje muy singular, y en la investigación aparecieron muchísimas anécdotas muy graciosas. Algunas están en la película, como por ejemplo el momento en el que reacciona y le hace así al abogado defensor de la Fuerza Aérea. Eso es verdad, y parecidas a esa había muchísimas, o sea que teníamos un personaje desde el cual, por rigor histórico, digamos, nos podíamos agarrar como para introducir pequeños elementos de humor. La escena de Almudena, del asistente, enfrentando al defensor diciéndole voz de facho, también es real. O sea que había muchas cosas que tomamos y utilizamos para contrapesar un poco, qué sé yo. Y era la manera, creo, con la que se manejó el equipo de la Fiscalía durante el 85, ¿no? Como el humor como pequeña barrera de protección frente al horror de lo que estaban investigando y lo que se estaba oyendo en las salas en la sala de audiencia. Claro, como suele ocurrir en la vida, que ante el peso, la dimensión de lo que tenés entre manos, es como una especie de válvula de escape, tantas veces utilizada, e incluso inconscientemente. Es algo que nos surge porque es demasiado pesado lo que tenés por delante. El tema del humor lo han destacado en muchos lugares. El tema de, más que el humor, porque hablar de humor pareciera que son chistes, y no son chistes. Sí. Hay como una descompresión que permite que el oxígeno vuelva a ingresar y entonces uno está preparado para lo que sigue y demás. Y me parece que esa modulación es muy beneficiosa. Porque, como decía Santi, en la primera hora de la película, claro, como se trata de los obstáculos que van enfrentando, o digamos, no la negativa, pero sí el temor que tenía Trasera de encarar este tema y demás, es más entendible. Pero a mí me llama la atención que en la segunda hora de la película también hay unos rasgos y hay unos episodios en donde se produce exactamente el mismo fenómeno y termina siendo de descompresión. Permite, y al mismo tiempo, y eso creo que es un gran mérito de la edición, no invalida seguir el curso del relato. No es un corte, es casi un aporte en algunos casos.
Perfecto. Bueno, como todos saben, yo siempre estuve... Acá el tipo terminaba contradiciendo toda su vida. Todo lo que sea bueno para la película será bueno para nosotros y estaremos en función de eso, por supuesto. Después es tan largo el camino que casi te diría que como estrategia es mejor ni mencionarlo. Pero ojalá tengamos la suerte de que haya consideraciones para la película, porque estamos, yo no sé si se nota, estamos muy orgullosos de esta película. Sí, está bien, esas son cosas así medio individuales, pero yo creo que el valor más elevado, más allá de la humanidad que respira esta historia, es el nivel artístico que tiene. Tiene un nivel interpretativo, técnico, lo mires por donde lo mires. Cada uno que entra a jugar y juega bien, juega muy bien. Realmente es muy sólido desde ese punto de vista el relato. Entonces, las consideraciones individuales, bienvenidas sean, pero pueden, el lado B de las consideraciones individuales es dejar de lado otros valores tan importantes que hacen que esas sean destacables. Ahí está, cuesta mucho. Nosotros hay como en la jerga del cine hay como una especie de costumbre, decir, bueno, cuando tenés una película que tiene 4 o 5 escenas muy buenas, estás tranquilo, estás contento, ¿no? Acá podemos contar más de 10 o 12 o 14 o 15, no sé, entonces es un trabajo de equipo. Qué humilde que ¿Y era. Peter? Queremos saber qué dice Peter hoy. Ahora que lo tenemos bien dormido y descansado. Se ha jodido. Se ha jodido. Yo creo que la expectativa genera sufrimiento, así que ni lo pienso. Yo ya gané. Para mí es un honor haber compartido este proyecto. Aprendí muchísimo, no solamente en lo profesional, sino en lo humano. Así que para mí estar acá ya es ser campeón del mundo. Vamos con... Resumidamente. Esto 3 tomos. empezó hace 4 años, o sea que cómo se hace en principio con un trabajo de 4 años. Con Mariano Ginás, que es el co-guionista y con quien yo siempre trabajo, y para mí es uno de los mejores escritores y directores del mundo, así que tengo el enorme privilegio de tenerlo como amigo y colega, o sea que estoy muy orgulloso de eso. Empezamos a trabajar en una idea narrativa, digamos, cuando yo le conté que quería hacer una película sobre el juicio de las juntas, y se le dimos a leer a Axel, que fue uno de los primeros en estar involucrados, y nos dijo: es una mierda. Nos hizo tirar a la basura todo. Así que, como nos miramos con Mariano, que somos muy soberbios, y dijimos: tiene razón. Y dejamos de escribir y nos pusimos a investigar. Se sumaron a trabajar Martín Rodríguez y su equipo de investigadores, y hicimos una investigación muy larga, de cerca de 2 años, entrevistando a todas las personas que habían, bueno, todas no, muchas de las personas que habían participado del juicio o que conocían bien el tema, desde miembros de la Fiscalía, miembros de la Justicia, políticos, testigos, miembros de organizaciones de derechos humanos. Bueno, intentamos hablar leímos todo el material bibliográfico y periodístico que había de la época, y fue un trabajo enorme, tan enorme que podía ser apabullante. Así que cuando ya creíamos que sabíamos lo suficiente, con Mariano decidimos sentarnos a escribir como se escribe una película de ficción, intentando escribir buenos personajes, intentando que las escenas sean buenas, que la tensión narrativa se mantenga siempre, y que el cine y el buen cine iba a hacer que todo eso que habíamos aprendido durante el proceso de investigación se transmitiera a la pantalla. Y nuestra responsabilidad también era eso, porque si hacíamos una película mala, no se transmitía nada bien eso que habíamos investigado. Así que nada, creo que es todo lo que puedo decir en cuanto a la adaptación, o en cuanto a lo que hicimos en el proceso de investigación y escritura y luego de filmación. Tenemos tiempo. Que tuvo una conversación tan en profundo. Santi habló mucho con él y ayudó muchísimo a la construcción del guión. Nosotros no estamos construyendo los personajes exactamente igual de lo que fueron. No es una construcción de la realidad exacta de cómo era cada uno de los personajes.
fue más una preparación a merced de lo que pedía un guión y a merced de la emocionalidad que queríamos que se transmita para el mismo público. Así que fue más una charla informal entre nosotros, una vez encima después hecha la película. Así que estuvo bueno conocerlo, contó algunas anécdotas que me las quedaré para mí. Y bueno, sirvió, calculo que para Santi, obviamente todo lo que pudo llegar a aportar para lo que fue la construcción de su guión con Mariano. La madre era así, tal cual. No lo sé, de hecho no hablé de La eso. anécdota es real, sí. No, porque no es un biopic. Bueno, acá. Creo que tuvimos un año más de preparación de lo que nos hubiese gustado, porque la idea era filmarla en 2020. Pero sí, fue muy complejo, hubo que adaptarse a muchas cosas, pero creo que a la larga ese año de más que tuvimos nos sirvió, nos hizo llegar con mucho más enteros, mucho más organizados, con un año más de trabajo de guión, con un año más de trabajo de todo, y si bien fue difícil filmar en pandemia, creo que estábamos muy bien preparados y que cada escollo que tuvimos lo fuimos superando bastante bien. Era un gran cuco, era el tema de filmar en pandemia por el tema de los protocolos sanitarios y demás. La verdad es que lo atravesamos bastante bien. Y nos volvimos expertos en el arte del hisopado. Sí, pero lo atravesamos muy bien, era una cosa nueva y bueno, es bueno destacarlo también la cantidad de chicos que trabajaron para que eso salga bien, hay que recordarlos hoy. Fue raro, pero pensamos que iba a ser un monstruo con el que a lo mejor no íbamos a poder y sin embargo pudimos con eso. No, perdón. Salió como la soñaron la película. Creo que está mejor que lo que la sabíamos. Digo, la verdad que sí. No, te quiero aclarar la última cosa que creo que es importantísimo. Sí. Nunca tuvimos que parar de filmar por COVID, y eso es ya un milagro. Hablando de los protocolos. Allá hay otra pregunta que quiere hacerle desde hoy, pobrecito. Parece que hablas el micrófono. A los gritos. Es un poco lo que hablábamos recién en la charla anterior. Hay gente que está empecinada en continuar con las mismas metodologías y creo que en la película queda claramente establecido que el camino de la violencia no va a ningún lado, no nos sirve a nadie. Es triste que ocurran ese tipo de cosas todavía, pero no solo en la Argentina, están ocurriendo en todas partes del mundo. Nada, ¿qué más te puedo agregar al respecto? Yo creo que, insisto, con el tema, creo que tenemos que estar atentos, enfocados, lúcidos, todo lo que podamos y tratar de mantener el espíritu bien arriba porque estamos ejercitando la democracia todavía. Esto no es algo... La democracia se nutre, se alimenta del día a día y de cada uno de nosotros, con lo que hacemos, con lo que decimos, con cómo recibimos y cómo reaccionamos ante las cosas. Y creo que eso es lo importante, ejercitarlo, aprender y mejorar. Gracias. Muy cortita. Vos personificás a un fiscal que está siendo amenazado por el poder. ¿Cómo te toma que en la realidad, una película que obliga a hacer memoria, después del paso del tiempo, hoy haya fiscales que están siendo amenazados por el poder? Bien. Yo te dije que no había que dejar la pregunta. Cortita, Ricky, bien cortita. Esto me pasa por boludo, porque yo lo quería. Lo querés. La primera parte te la voy a contestar muy cortito. Claro. Mi mejor trabajo está por llegar. No es esto. Qué chiste. Estoy contentísimo. Y después con respecto a lo que decís de los fiscales, el contexto en el que se desarrolló el juicio y la sensación térmica de ese momento me parece que es incomparable con nuestros días, afortunadamente. Yo creo que la sociedad está muchísimo más entrenada, mucho más educada, mucho más preparada, enfocada y atenta. No nos olvidemos que al principio de la democracia veníamos de una explosión y un júbilo inimaginable por haber terminado con lo que fue la dictadura, pero nos encontró con una serie de inconvenientes que algunos podrán recordar, sobre todo económicos, sociales y políticos, inesperados, porque cuando recuperamos la democracia pensamos que eso era todo lo que había que hacer, y no, ahí empezaba la cosa. Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy
también tiene que ver con en que en ese momento empezó la cosa, o recomenzó, por decirlo de una manera un poco más justa. Y esto forma parte también lo que ocurre hoy del aprendizaje. Estamos ejercitando la democracia. Tenemos que estar atentos, en calma, tenemos que ser reflexivos, aprender del camino y tratar de no cometer los mismos errores. Eso es lo que pienso hoy. Por favor. Sin embargo, vas a ser el fiscal del juicio más importante de la historia argentina.